el consolidado, porque si no después se me olvida. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ahorita vamos a empezar ahí con el repaso y vamos a ver prácticamente lo que es teoría, porque teoría es bastante. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Ahí te lo mandé, Gladys. Gracias. Bueno. Es que no sé si alguien levantó la mano o es que... No, yo creo que no. Ah, por eso. Ah, con razón. Yo pensé que había alguien, como suena igual que cuando alguien levanta una mano, entonces dije de plano, alguien está preguntando algo. Pues ya el licenciado, el auxiliar mandó las diapositivas de todos los temas que hemos visto. Entonces solo puso ahí que siempre verifiquemos de que estén todas las diapositivas de todos los temas vistos. Y ojalá que han corregido un par de diapositivas que en una clase de licenciado le hicieron falta algunas diapositivas y dijo que lo iba a corregir, pero pues a ver qué tal, porque igual siempre va a ser tema de examen, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que estaba viendo yo es en este parcial van a venir 3 casos y también preguntas, ¿verdad? Entonces, según acá los temas, voy a proyectar ahí en pantalla. Y así los vamos viendo de una vez. Por lo menos que avancemos hoy con la teoría y ya mañana miramos casos y el domingo también. El lunes o martes nos toca el examen de procesal. Martes creo yo, ¿ah? Que no he visto bien el calendario. Vamos a ver. Voy a volver, según yo que ya había descargado aquí las diapositivas, pero resulta que no. Bueno, entonces el examen viene desde el juicio oral. Entonces sí está bastante larguito los temas que van a ser objeto de evaluación. Pero media vez, sí, pues aquí los tenía, pero no, ya los tengo descargados, pero no abiertos. Juicio oral. Vamos a ver, medidas, revisión de las medidas. Después la etapa intermedia. Es que están en PowerPoint, esa es la cosa. Ahí están. Bueno, vamos a empezar con esta que es el juicio oral y público y el debate. Entonces, obviamente, después de que a la persona ya se le ha imputado un delito y se le liga a proceso, entonces esta persona tiene que ser oída ante un juez competente, ¿verdad? Y obviamente tienen que estar todos los sujetos procesales interesados. Entonces, toda persona sujeta o ligada a algún proceso tiene derecho a realizar su juicio oral, en donde va a estar la parte acusadora y la parte defensora para que puedan interceder por la persona. Entonces acá voy a darle aquí a la presentación. Sí miran la diapositiva, ¿verdad? Sí, están viendo las. Sí, está. Va, gracias. Entonces acá ya la persona tiene derecho a que la escuchen. ¿Y por qué es importante el juicio oral? Porque reviste la trascendencia, porque del mismo. Entonces es importante el juicio oral porque reviste trascendencia, porque a través del mismo se garantiza la observancia y cumplimiento de las garantías constitucionales y procesales de los sujetos procesales.
Es en esta fase procesal donde se define o resuelve en primera instancia el hecho delictivo y la situación jurídica del acusado. También se le conoce como debate o plenario. Entonces, en el juicio oral es bastante importante porque digamos que a alguien le imputan el delito de homicidio y en un juicio oral escuchan a ver si en realidad el delito al que le están imputando es homicidio. Y como todos sabemos, si es un hecho delictivo de homicidio, a las personas las recluyen en el preventivo de la zona 18, ¿verdad? Entonces hay una detención preventiva. Entonces, en ese juicio, el juez o el tribunal determina si la persona en realidad el hecho que le están imputando sí tiene algo que ver. Y si sí dicen sí, él fue el que mató a la persona, entonces la persona queda siempre en prevención, siempre queda pues en la cárcel, ¿verdad? Siempre quedando sujeto a una cárcel en un centro de reclutamiento. Pero si en el juicio oral determinan que hubo algún error, que no es la persona, digamos que existiera un homónimo o que en realidad le estaban imputando el delito de homicidio y realmente no logran determinar que no hay pruebas que lo liguen a este tipo de delito, entonces puede ser que en ese momento el juez diga, no, la persona iba pasando de casualidad y quien cometió el homicidio fue otra. O por decirles algo, 2 hermanos y uno de ellos sí mató a la persona, pero en medio de esa discusión, en lugar de agarrar al que realmente mató a la persona, agarraron al otro hermano. Y mientras tanto el hermano estaba guardando prisión preventiva en la zona 18, pero cuando se fueron al juicio oral, cuando ya le tocó exponer su caso y él dice, no, a través de su abogado, no, yo no fui el que mató a la persona, fue mi hermano, pero pues a mí me fueron a traer. Entonces puede ser que en ese juicio oral, por eso es importante, porque el juez o el tribunal puede resolver y decir, sí, se liga a proceso y entonces sí tienen que continuar con la fase intermedia, con el debate, con todo, o decir no, agarraron al sujeto procesal que no es el indicado o el que no cometió el delito y en ese momento él le puede dar libertad, ¿verdad? Entonces es importante también el juicio oral porque obviamente dentro de las garantías constitucionales todos tenemos según el artículo 12 de la Constitución, todos tenemos derecho a defensa, a que nos defendamos, ¿verdad? O sea, me pueden decir usted es un asesino o usted es un violador o lo que sea, pero si no logran determinar o no hay pruebas fehacientes, entonces por eso es que todas las personas tenemos el derecho a defendernos, ¿verdad? Por medio de un abogado y pues también en casos especiales a veces las mismas personas llevan su propia defensa, pero pues en Guatemala lo normal o lo común es que cada quien busque un abogado, ¿verdad? Que le apoye por las cuestiones de leyes. Entonces, por eso es que acá en la importancia de lo que es el juicio oral, dice, reviste trascendencia porque a través del mismo se garantiza la observancia y cumplimiento de las garantías constitucionales y procesales de los sujetos procesales. Entonces, esa garantía constitucional que dice en el artículo 12 de la Constitución, donde dice derecho de defensa, la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso. Entonces, por eso es que es importante ese juicio o esa primera declaración oral, porque entonces ahí está cumpliendo esa garantía constitucional del derecho de defensa, en donde nadie va a ser condenado hasta que sea citado, oído y vencido en proceso. Ya si en el proceso dicen sí, lo ligamos a proceso, entonces continúa con las demás etapas.
Y aquí también en el artículo 12 dice ni privado de sus derechos ni haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente, ¿verdad? Que digan que fue el presidente y como es el presidente le van a hacer una comitiva o un tribunal especial para el presidente. No se pueden. O sea, todos tenemos que pasar por los jueces competentes que están, que son los encargados de ligar a procesos a las personas. Entonces, hago esa va de repetir y repetir la importancia del juicio oral, y porque es importante, porque es una garantía constitucional, y también porque está en el artículo 1642 del Código Procesal Penal, ¿verdad? O sea, tanto la Constitución como el Código Procesal Penal le dan ese derecho de defensa a las personas antes de que la liguen a proceso de manera formal, ¿verdad? Porque en el juicio solo están guardando prisión preventiva. Pero si en el juicio determinan que sí la persona, hay muchas pruebas fehacientes que le imputan ese delito, entonces la persona queda ligada al proceso y pues tiene que seguir guardando prisión preventiva. Pero si no logran, el Ministerio Público, que es la parte que siempre pide, no logra demostrar que la persona es la que cometió el delito, entonces en ese momento el juez o el tribunal competente le puede dar libertad al preso, ¿verdad? Entonces por eso es importante el juicio oral, porque ahí se observa y se da el cumplimiento de estas garantías constitucionales del derecho de defensa. En el artículo 1642 habla siempre del Código Procesal Penal. Bueno, yo le puse aquí 1642, pero yo creo que no existe ese artículo en nuestro, vamos a ver, Código Procesal Penal. Vamos a ver hasta que llega hasta el 500 y algo, entonces no sé qué otro, pero hay otro artículo que habla sobre que toda persona tiene derecho a la defensa, pero de plano apunté mal el artículo, porque yo aquí puse 1642, pero no es ese. Pero sí hay algún artículo en el Código Procesal Penal en donde dice que también todas las personas tienen derecho a que sean escuchadas, ¿verdad? Imagino que ha de estar en los primeros artículos. Para que la persona pues tenga ese derecho de defensa, ¿verdad? O que es artículo 20, artículo 20 del Código Procesal Penal. Dice defensa, la defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal. Nadie podrá ser condenado sin haber sido, lo mismo que dice en la Constitución, en el artículo 12, citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente, en el que se haya observado las formalidades y las garantías de ley, ¿verdad? Entonces, tanto el artículo 12 como el artículo 20 son fundantes a la hora de colocarlos en cualquier caso que nos venga, porque entonces tenemos un artículo del Constitucional, el 12, y el artículo 20 del Código Procesal Penal. Entonces voy a poner aquí artículo 20 porque no sé dónde saqué ese otro artículo. Continuando con la teoría del juicio oral, dice que es la fase decisiva del proceso penal. O sea, es la fase decisiva porque o lo ligan a proceso o le dan libertad, ¿verdad? Si no hay pruebas fehacientes y suficientes, le pueden dar su inmediata libertad. Luego de concluida la fase de investigación y la fase intermedia, donde se practican o reproducen los medios de prueba directamente y se formulan las alegaciones, ¿verdad? Entonces, después de que se hace el juicio oral y se le liga a proceso a la persona y dicen, sí, definitivamente
se determina que la persona sí puede haber cometido el delito, porque pues según las investigaciones y todas las pruebas que ellos recaben, por eso dice los medios de prueba, realmente producen que el Ministerio Público formule esas alegaciones. Y también dice, siempre hablando del juicio oral, es el tratamiento contradictorio, oral y público del proceso penal, donde las partes entran en contacto directo, se presentan y ejecutan las pruebas y el contenido del proceso se manifiesta en toda su plenitud, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el juicio oral, porque ahí hay una contradicción. El Ministerio Público obviamente le va a imputar un delito y el abogado defensor va a contradecir lo que el Ministerio Público dice, porque la función del abogado es defender a la persona a quien está asesorando. Entonces, por eso es que si nos preguntaran alguna definición digamos, primero, ¿por qué es importante el juicio oral? Porque según el artículo 12 y el artículo 20, el artículo 12 constitucional y el artículo 20 del Código Procesal Penal, todas las personas tienen derecho a ser oídas, citadas, oídas y vencidas en un juicio, ¿verdad? Para ligarlo a proceso. Ahora, si nos preguntaran una definición de lo que es el juicio oral, podríamos agarrar cualquiera de estas dos. Yo me inclino más por la segunda, en donde dice que es el tratamiento contradictorio, ¿verdad? Porque está tanto el MP imputando y el abogado tratando de decir lo contrario. Entonces es el tratamiento contradictorio oral y público del proceso penal, donde las partes entran en contacto directo, se presentan y ejecutan las pruebas y el contenido del proceso se manifiesta en toda su amplitud, ¿verdad? Entonces ahí dicen todo el pliego de acusaciones o lo que se le está imputando a la persona, al procesado. La definición o el fundamento legal está desde los artículos 354 al 397 del Código Procesal Penal. Entonces, si vamos al Código Procesal Penal, en el artículo 354, nos habla de concurso 354 del Código Procesal Penal. Está viendo el penal. Entonces, en el artículo 354, aquí está. El artículo 354 dice, capítulo 2, debate, sección primera, principios fundamentales. El artículo 364 habla de la inmediación. Entonces dice, el debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia, del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios. En el artículo 355 habla del acusado, el 356 de la publicidad, el 357 de las restricciones al acceso, el 358 del poder de disciplina, y total de que si nos vamos desde ahí hasta el artículo 397, habla de lo que es, de lo que consiste o todo el proceso que conlleva un juicio, ¿verdad? O el proceso que la persona tiene que realizar para que al final se delibere si es culpable o es inocente. Entonces sería interesante que ahí en el artículo 354 pongan ustedes en su código, que va desde el 354 al 397, ¿verdad? Para guiarnos ahorita para este último examen final. Y yo le voy a poner un separador porque así me ayuda por lo menos a encontrar ahorita lo que va a ser motivo de examen final. Después de ese juicio oral, en donde el Ministerio Público declara de qué están acusando al procesado, y el procesado, a través de su abogado defensor, dice que obviamente todo lo contrario. Entonces se van a una fase del debate, ¿verdad? Y en esa fase del debate
hay una preparación y hay un desarrollo. Entonces, en la preparación del debate, o sea, antes de ir al alegato final de debatir, sí, en el juicio oral, solo lo que hacen es decir si se liga proceso y si la persona, hay pruebas que incurren o que implican que esta persona sí pudo haber cometido ese delito, pero o sea, solo le están imputando, más no condenando. Entonces, tienen que prepararse para un debate para que pruebe la persona que no cometió ese delito o que el Ministerio Público pruebe que en realidad sí cometió el delito, ¿verdad? Entonces, para ello, en la preparación del debate puede ser que por alguna situación, digamos que son dos personas que en la calle una persona le disparó a la otra y lo mató, cometió un asesinato. Pero puede ser que una persona extranjera, digamos un estadounidense, vio ese hecho, vio cuando mató una persona a la otra. Entonces, en la preparación del debate, a veces tienen que pedir un anticipo de la prueba porque la persona se tiene que regresar al país, a su país, y ni modo que se va a quedar aquí. Saben, como 2 años duran esas cosas, o 1 año, no sé, dura bastante todos esos procesos. Entonces, para que preparen al debate, para que se preparen para ir al debate, entonces anticipan las pruebas, ¿verdad? Porque las personas tienen que viajar o porque puede ser que, por ejemplo, imagínense una violación, ¿verdad? O sea, no van a esperar, la persona se tiene que bañar, que dar higiene a su cuerpo y más el trauma que le queda, pues durante el trauma psicológico con los años. Entonces, puede ser de que, digamos, si fue una penetración, obviamente una violación, quieren examinar a la persona, sacar una muestra, porque si no, pues pasa el tiempo y se va a arruinar esa muestra. Entonces, por eso es que acá dice anticipo de la prueba. Vamos a ver en qué razones o en qué momentos se tiene que practicar un anticipo de la prueba. Entonces, que es parte de recabar pruebas, pero pues las tienen que recabar ya, porque si esperan hasta llegar al debate, puede hacer que las pruebas se arruinen. Entonces, según lo que dice acá, el anticipo de la prueba dice se realiza a petición de parte o de oficio. A petición de parte porque lo pide el abogado defensor, porque lo pide el Ministerio Público, o de oficio porque pues ya es de cajón, de que sí o sí tienen que solicitar que no se vaya a destruir la prueba, ¿verdad? Entonces, por eso dice que ese anticipo de la prueba se realiza a petición de parte o de oficio, o una investigación suplementaria dentro de los 8 días de acuerdo al plazo establecido en el artículo 344 y 348 del Código Procesal Penal. Entonces, yo les comparto para este examen que hice en el segundo parcial, yo lo que hice fue ir poniendo mis varios como separadores de colores en cada artículo. Por ejemplo, si me hablan del anticipo de la prueba y que le dé un fundamento legal, entonces yo pongo ahí los artículos que me están diciendo en estas diapositivas, porque obviamente no se me va a quedar. Entonces pongo ahí en mi separador artículo 344 al 348 y le pongo anticipo de prueba, ¿verdad? Para que sepa qué es lo que me están diciendo en esos artículos, y pues lo pongo ahí en mi ley, en mi Código Procesal Penal, y yo sé que del 344 al 348 va a hablar del anticipo de la prueba, porque siempre hay que fundamentar. Entonces, ¿cuándo se practica ese anticipo de la prueba? En el 348 dice, voy a leer literal el artículo. El tribunal podrá ordenar de oficio o a pedido de parte una investigación suplementaria dentro de los 8 días señalados, ¿verdad? Y eso también es importante saber los plazos para saber cuánto tiempo tiene la persona para realizar eso. Entonces, tienen 8 días
señalados en el artículo anterior a fin de recibir declaración de los órganos de prueba por algún obstáculo difícil de superar. Se presume que no podrá concurrir al debate, o sea que no pueden ir al debate y por eso se está pidiendo el anticipo de la prueba. Adelantar las operaciones periciales necesarias, o sea, ¿por qué razones es que piden anticipo de la prueba? Uno, porque no pueden concurrir al debate. Por ejemplo, en el caso de esta persona que es estadounidense y tiene que regresarse al país y pues no se puede quedar hasta el debate. Dos, adelantar las operaciones periciales. Imagínense, en un homicidio tienen que ir a levantar el cadáver, las muestras, los peritos, ¿verdad? Entonces no van a dejar ahí al muerto desde ahora y para siempre. Entonces tienen que adelantar esas operaciones periciales necesarias para informar del hecho delictivo o llevar a cabo los actos probatorios que fueren difícil de cumplir en la audiencia o que no admitieran dilación. Entonces dice acá también, a tal efecto el tribunal designará quién presidirá la instrucción ordenada. En este caso, la declaración testimonial que lo amerite y justifique se recibirá como anticipo de prueba mediante videoconferencia u otro medio electrónico, en las condiciones que lo regulan los artículos 317 y 318 de este código. En este último caso, se observará lo regulado en los artículos 218 bis y 218 ter del presente código. Entonces, fundamento legal para el anticipo de prueba, desde el artículo 344 al 348. Pero el 344 está derogado en mi código. Sí está, citación a juicio. El 346 y 47 derogado, y en el 348 específicamente habla del anticipo de la prueba. Entonces, se practica por declaración de los órganos de prueba que no podrán concurrir al debate. 2, adelantar operaciones periciales o actos probatorios que fueren difícil de cumplir en la audiencia o que no admitan dilación. Declaración testimonial que lo amerite y justifique se recibirá como anticipo de prueba mediante videoconferencia u otro medio electrónico. Imagínense que una persona le dio muerte a su pareja y la persona estaba embarazada. Y el ginecobstetra que estaba a cargo tiene que viajar a una conferencia a nivel internacional. Entonces puede ser que puedan, a través de una videoconferencia, citar al ginecobstetra desde el país que esté o cualquier otro medio electrónico, para que él diga, sí, yo estaba viendo a la paciente fulana de tal y sí, la persona tenía tantos meses de edad y el feto estaba bien, normal y todo, ¿verdad? Entonces, por eso es que pueden pedir ese anticipo de prueba y también lo pueden hacer a través de una videoconferencia u otro medio electrónico, si así así lo solicitara el caso, ¿verdad? Y si el tribunal o alguna parte de las involucradas, ya sea de parte o de oficio, piden que se adelante la prueba, porque se puede destruir, porque la persona está de viaje, porque la persona tiene que regresar a su país, porque se puede destruir la evidencia material, y por eso es que piden un anticipo de la prueba. Antes de ir directamente y en un debate, decir, mire, en la investigación encontramos esto y esto, los de estos testimonios, tenemos esta videoconferencia, tenemos este audio, tenemos estas fotos, qué sé yo. Igual en un juicio, si un abogado defensor va a poner algún tipo de prueba, la tiene que declarar desde el inicio, ¿verdad? Y porque no puede llegar el abogado así de la nada y decir, mire, que me mandaron estas fotos. Si esa persona no lo ha escrito o no lo ha planteado que lo va a utilizar como medio de prueba, queda descalificado, ¿verdad? Tiene en algún momento del proceso decir lo que va a presentar, ya sea el Ministerio Público o el abogado defensor, para que todos lo vean, ¿verdad? Pero no lo pueden sacar de la manga, como decir, ya a la mera hora voy a sacar estas fotos o voy a sacar este audio. No, todo lo que vayan a presentar lo tienen que declarar
antes del debate, antes de ir al debate. Por eso es que se llama preparación del debate. Entonces, hay una unión y separación de juicios. O sea, ¿cuándo hay una unión y cuándo se da una separación de juicios? Inciso A, procede, ya sea una unión o una separación de juicios, procede cuando el mismo hecho punible es atribuido a varios acusados y se han formulado diversas acusaciones que se acumulan las mismas de oficio o a petición de parte, siempre que no ocasione un grave retardo al procedimiento. O B, puede haber una unión o separación de juicios si la acusación tiene por objeto varios hechos punibles atribuidos a uno o más acusados. El tribunal podrá disponer que los debates se lleven a cabo separadamente, pero en lo posible de forma continua. Y eso está como fundamento legal en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? ¿En qué momento se pueden unir o se pueden separar ciertos juicios? Imagínense, la Mara Salvatrucha le dio muerte a una persona, ¿verdad? Entonces es un mismo hecho delictivo atribuido a varias personas. Entonces puede ser que el juez competente o el tribunal diga, sí, mejor un juicio para todos, porque todos, no se sabe quién de todos le dio muerte, pues, o sea, todos estuvieron en el momento, pero no específicamente decir Juan le dio el último golpe y con ese se murió. Entonces, lo que hacen es mejor a todos los procesados, si son, por ejemplo, 5, a todos los unen en un mismo juicio, ¿verdad? Por el mismo delito, porque en esos actos delictivos no se sabe exactamente quién fue el último que le dio el tiro de gracia, por decirles algo, ¿va? Si fue un caso de un ahogamiento, un ahorcamiento o alguna asfixia y que haya producido la muerte de alguna persona. O también cuando son varios hechos punibles atribuidos a uno o a más acusados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos que a Juan se le imputa, digamos, ese miembro de la Mara Salvatrucha y se le imputa el delito de extorsión, el delito de secuestro y el delito de asesinato. Entonces, para no estar haciendo un juicio por cada uno de los delitos, mejor unen todos los delitos y lo procesan a él por todos los delitos, ¿verdad? Entonces, por eso aquí dice si la acusación tiene por objeto varios hechos punibles, o sea, que la persona haya cometido varios delitos, entonces unen todos en un mismo juicio, ¿verdad? Para no decir, bueno, por asesinato, tanto hacemos el juicio por asesinato. Ahora hagamos el juicio por secuestro, ¿verdad? O ahora el juicio por extorsión. Entonces, por eso es que a veces hay unión o hay separación de juicios, ¿verdad? Todo va a depender de el delito o el delitos y lo que crean los jueces o el tribunal competente para cada caso. Y fundamento legal 349 del Código Procesal Penal. También en esta preparación del debate hay una división del debate único, o sea, se censura el debate. En la división de este debate único, o sea, no es que vaya a haber un debate ahorita, un debate después, y si no logran ellos llegar a un acuerdo, otro debate. No, solo hay un único debate y ahí cada quien tiene que ponerse pilas en argumentar y fundamentar su caso. Entonces, en esta censura del debate lo solicita el Ministerio Público o también lo puede solicitar la defensa técnica, o sea, digamos el abogado defensor, por la gravedad del delito, tratando primero la culpabilidad del acusado y en segundo momento la determinación de la pena o medida de seguridad y de corrección. Debe anunciarse a más tardar en la apertura del debate. También, culminada la primera parte, se resolverá la culpabilidad y se debe imponer una pena o medida de seguridad. Se fijará el día y la hora para la prosecución del debate sobre esta cuestión. Se dictará sentencia que se implementará con una resolución interlocutoria sobre la imposición de la pena, ¿verdad? Entonces, esta censura del debate se da cuando alguna de las partes va a presentar algún otro medio de prueba o algo y tienen que solicitarlo, ¿verdad? Acá mismo dice que
Culminada la primera parte, se resolverá la culpabilidad y si se debe imponer una pena o medida. Es lo que les decía yo, decir, bueno, sí, culpable, o sea, no una sentencia firme, sino decir, sí, se le liga al proceso, entonces que siga guardando prisión preventiva. Y se le fija día y hora para la prosecución del debate sobre esta cuestión, ¿verdad? Entonces le dicen, bueno, queda ligado al proceso y en tal fecha van a debatir, ¿quién? El Ministerio Público y la defensa técnica, o sea, el abogado defensor, para que cada quien muestre lo que investigó, todas las pruebas fehacientes, ya sea para que sea culpable o sea inocente, para que al final le dicten una sentencia firme. Entonces, el debate sobre la pena comenzará al día hábil siguiente con la recepción de la prueba que se hubiera ofrecido para individualizarla, prosiguiendo de ahí en adelante según las normas comunes. El plazo para recurrir, o sea, para apelar la sentencia condenatoria comenzará a partir del momento en que se fije la pena, ¿verdad? Entonces, se puede usar este recurso o este medio de apelación si en algún momento después de que en el debate el juez o el tribunal competente diga sí, culpable, entonces la defensa técnica puede apelar antes de que le fijen esa pena. Y la acción civil, el tribunal la resolverá en la misma audiencia señalada para la fijación de la pena, ¿verdad? Entonces, por eso es importante todo eso.